Hello everybody, welcome to Let's Go Academy. Bienvenidos a Academia Let's Go. Hoy iniciamos una serie de vídeos relacionados con los verbos modales. Vamos a ir viendo un poquito sus funciones, poquito a poco. No vamos a ponerlos todos de golpe, pero sí quizás vais a tener una visión más global. ¿Preparados? Let's go. Bueno, hemos empezado sin un poquito de orden con los verbos modales relacionados con advice, con consejo, ¿vale? Básicamente hay varias maneras en inglés de aconsejar y vamos a ir un poquito desde las más informales o coloquiales a las formas más serias o incluso algunas más informales o más avanzadas que suelen darse en niveles a partir de B2 en adelante. Comenzamos con advice, con consejo, y hay una cosa que siempre hay que dejar claro para los verbos modales. Los verbos modales, por un lado, funcionan en inglés como verbos auxiliares, es decir, utilizamos los verbos modales en presente, ya veremos que más adelante podemos utilizarlos en formas pasadas perfectas, pero lo utilizamos en forma presente y no necesitamos nada de do, doesn't, don't o en pasado did, etc. Ya veremos que el mismo verbo modal que utilicemos se pone en afirmativo, negativo o interrogativo. ¿De acuerdo? Eso es siempre muy importante de saber. Por otra parte, como veis aquí, un verbo modal va acompañado del verbo principal con infinitivo sin to. Es decir, el verbo modal más el verbo principal que usemos, play, run, save, siempre con infinitivo sin to. ¿De acuerdo? Eso es siempre muy importante. Así que vamos a ver un poquito los usos de los verbos modales, en este caso relacionados con advice. ¿Okay? El más típico, el verbo usualmente utilizado es el verbo should. ¿Okay? Si veis aquí pone que es para friendly advice, consejo amistoso. Podríamos traducirlo un poquito más o menos como debería, deberías, etc. ¿Vale? Por ejemplo, they should talk to him. Ellos deberían hablar con él. Simplemente es un consejo informal. Veis en este caso que el verbo que hemos escogido, que es el verbo talk, acompaña el verbo should y no hay ningún infinitivo con to. ¿Veis? Simplemente should talk. They should talk to him. ¿Okay? Igual que damos un consejo en afirmativo, podemos darlo en negativo. We shouldn't travel without passport. Es decir, no deberíamos de viajar sin un pasaporte. Como veis, en este caso el verbo should está en negativo, por lo tanto ponemos should not o shouldn't y aparece el verbo travel, viajar. Como veis, en ambos casos, should talk, shouldn't travel son consejos de carácter amistoso. Pero en inglés podemos aconsejar de distintas maneras y no necesitamos usar obligatoriamente el verbo should. Podemos hacer consejos de carácter más serio o, como podemos decir también en algunos casos de forma más formal, por ejemplo con el verbo ought to. ¿Ok? Como veis aquí el ejemplo, they ought to giving homework before Friday. Ellos deberían entregar sus trabajos, sus deberes antes del viernes, before Friday. Un poquito, si os dais cuenta, podéis decirme, bueno, ought to lleva el to, pero bueno, no es el to con el infinitivo del verbo, es que el verbo se llama ought to. Por lo tanto, no tenéis que el verbo give va sin infinitivo, simplemente el verbo, en este caso de consejo, se dice ought to. Ought to se suele utilizar en inglés cuando son frases de carácter más formal o cuando se pretende dar un toque de atención a alguien porque el verbo should se queda un poquillo corto y es demasiado amistoso. Pero realmente se suele utilizar indistintamente ought to o should, ¿vale? Digamos que están casi en el mismo espectro, por así decirlo. Más formal ought to, más informal should. ¿Okay? Tenemos también el verbo must. El verbo must, ya veremos cuando nos toque, es un verbo en inglés también referido a la obligación, al deber, al tener que hacer algo, ¿vale? Pero se puede utilizar en inglés como forma de consejo para aconsejar más seriamente a la persona. ¿Veis aquí? You must study harder. Debes estudiar más fuerte, más duro. Claro, esta misma frase podéis pensar, bueno, podríamos hacerla con should. Yeah, you should study harder. Deberías estudiar más fuerte. Pero se queda un poquito más flojita en seriedad y en dureza en comparación con must. ¿Ok? You should study harder. Deberías estudiar más fuerte. Es como, bueno, un consejo que te doy. You must study harder. Debes estudiar con más ganas, con más fuerza, suena algo más potente, algo más serio, algo más duro. La persona se ha puesto más seria contigo. Por tanto, como he dicho, si utilizáis must en lugar de should para aconsejar, el consejo suena más fuerte, suena más autoritario, por así decirlo.
¿Ok? Y por último, tenemos aquí en esta estructura más avanzada en inglés, un poquito muy coloquial, un poquito más informal, pero aún así una forma más seria de llamar la atención a la gente. Had better plus infinitive. Had better más un infinitivo sin to, igualmente, es la estructura que se debemos decir en español de más te vale, será mejor. Digamos que es un poco ya rozando ya un poco lo que sería la amenaza. No es una amenaza de muerte ni nada de eso, pero ya implica que la cosa se ha puesto muy seria. I had better hurry up. Más me vale o será mejor que me dé prisa. They had better run if my mom finds out what's happened. Más le vale correr a ellos si mi madre descubre lo que ha sucedido. Como veis, en ambos casos, como que el consejo tiene por un lado mucha prisa y por otro lado cierto tono de amenaza o de gravedad, como diciendo será mejor, más me vale hacer tal cosa. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, como veis cuenta, lo único que tenemos que tener en cuenta al usar este tipo de estructuras es, como he dicho, que no necesitan ningún tipo de auxiliar, se utilizan básicamente en presente y el verbo modal va acompañado de un infinitivo sin to. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Fácil? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dadle a like si ha sido así, podéis dejar cualquier cosita en la sección de comentarios y nos vemos en la siguiente lección de Learn Let's Go. ¿Vale?